Bien, empecemos con el primero de los puntos, reflexionando en torno a una pregunta fundamental y que seguramente muchos de ustedes se han hecho al mirar el plan de estudios de sus carreras o más recientemente cuando vimos el programa de esta asignatura. Estudiar historia, ¿para qué? ¿Por qué utilizamos esta pregunta para iniciar? Les aseguro que no es inocente, por eso les pregunto, ¿para qué? ¿Para qué creen ustedes que estudiamos historia? ¿Para qué creen ustedes que estudian historia? Tómense su tiempo y piensen la respuesta. Yo espero. Bien, ¿listo? Registren y recuerden lo que pensaron. Desde nuestra posición teórica, la principal función de la historia es poder comprender el presente. La historia se hace válida, significativa, es útil si nos sirve para comprender nuestra realidad inmediata. Ustedes pensarán, ¿pero cómo? ¿La historia no se dedica al pasado? ¿No es por eso que es tan aburrida, pesada, detestada por la mayoría de los estudiantes? Déjenme decirles que están equivocados. En cuanto podemos reconocer en la historia parte de la explicación de nuestro presente actual y podemos comprender los por qué, la historia se vuelve significativa. De hecho, las mejores preguntas que se le hace a la historia son las que se le hace desde el presente. Es más, la historia siempre se hace desde el presente. ¿Cómo es esto? Volvamos la atención a la imagen que ilustra nuestra unidad 1. La elegimos intencionalmente. Es una foto intervenida, una foto del presente a la cual se le incrustan imágenes del pasado que sucedieron en ese mismo espacio, en esa misma calle, pero en otro tiempo. Personas del presente caminando por el mismo lugar que caminaron otros, unidos en una imagen. Para nosotros esa es una metáfora que nos puede ayudar a entender lo que estamos diciendo con respecto a que a la historia se le pregunta desde el presente. La historia tiene dos ejes estructurantes. Uno es el espacio y otro es el tiempo, ¿cierto? Siempre la historia se localiza en un espacio y en un tiempo determinados. Ahora, desde nuestra comprensión del tiempo, lo representamos con una línea del tiempo. Es en esa representación en la que ubicamos el pasado, el presente y el futuro, donde vamos ubicando los distintos cortes que hacemos en cuanto al espacio en conjugación con el tiempo. Dentro de estos dos ejes, el horizontal y el vertical, es donde se va a desarrollar el juego de análisis, contrastes, continuidades, rupturas, relaciones del análisis histórico. Pero también es el escenario donde el presente le pregunta al pasado. La pregunta surge de acá, porque lo que nos preocupa seriamente es el presente y recurrimos al pasado para explicar ese presente. De allí la validez y la utilidad de la historia en el significado que adquiere en esa relación entre pasado, presente, futuro. Por ejemplo, si pienso en la crisis económica actual, ¿siempre hubo crisis económicas en Argentina? ¿Es recurrente esto? ¿Por qué la periodicidad de las inflaciones? ¿Qué es esto de los neoliberales, las oligarquías, la reacomodación del capitalismo? ¿Nuestro país siempre fue tan dependiente de las oleadas económicas externas? Y si pensamos en lo educativo, ¿siempre hubo escuela como la conocemos? ¿Por qué esta formación docente y no otra? Son preguntas puntuales originadas en situaciones del presente y que sirven de orientadoras hacia el futuro. Y este es el sentido al que apunta la asignatura y los autores de la bibliografía, de concebir a la historia no solo como ciencia, es decir, no solo como una serie de contenidos científicamente comprobados, elaborados por especialistas, o sea, historia como conocimiento, sino también como orientadora de las prácticas sociales,
que nos sirva en nuestro hacer cotidiano y futuro. Entonces, entender a la historia no solo como ciencia, sino también como conciencia, implica la formación de la conciencia histórica. En la bibliografía es Scheisman quien explica este concepto de historia como conciencia cuando dice: la peculiaridad del pensamiento histórico radica en la conciencia de la historia, que se define como la estructura de pensamiento mediante la cual el sujeto interpreta la historia como orientadora de sus prácticas sociales a través del tiempo. Por ejemplo, si hiciéramos el ejercicio de preguntarnos cómo es que estamos donde estamos, ver cómo es que yo hoy estoy acá, cuál es el camino recorrido por mi familia, cuál es el recorrido por mí, los azares, los condicionantes, las decisiones tomadas, los problemas económicos. Y entonces me pregunto, ¿hay un condicionante material en mi historia? ¿Hay una historia más allá de mí que me esté condicionando? ¿La puedo llegar a entender? Sí, en tanto y en cuanto mi pensamiento se estructure con esta visión histórica y yo pueda formar una conciencia histórica. Que las explicaciones no tengan que ver ni con el voluntarismo individual ni con la providencia divina. El mismo ejemplo, pero en otro formato. El cómic se llama En bandeja de plata. Veamos los caminos recorridos por Richard y Paula.